Bienvenidos a este canal Otro Punto de Vista, donde doy mi opinión en cuanto a política, religión, doctrinas, corrientes ideológicas y otros temas, desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Desde ya, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. Bienvenidos una vez más a este su canal Otro Punto de Vista. En esta ocasión quiero tratar sobre el respeto, porque es uno de los comentarios que me dejaron en una postal que compartí. Esta es mi cuenta de Facebook, por si gustan visitarme a esta página. Aquí también subo los videos después de subirlos a YouTube, algunos los subo aquí a Facebook, y pues para que deje su comentario, su opinión, su punto de vista. Basado en algunos de los comentarios que me dejan o cosas que a veces veo que me llaman la atención, de esos comentarios, algunas de esas cosas que leo, son las ideas. De ahí saco algunas de las ideas para algunos temas que toco, pues, en los videos. Y ese es el caso también, pues, de este video, porque me dejaron en esta postal hablando de la idolatría. Me dejaron este comentario que decía que uno tiene que respetar la creencia de las personas. Uno tiene que dejar que las personas pues crean en lo que quieran creer, que pues cada uno es libre de creer en lo que mejor le parezca, y eso es cierto, es verdad de que somos libres de creer en lo que nosotros querramos, en lo que pues nosotros creamos que sea lo correcto o sea bueno o esté conforme a nuestra ideología. El problema es cuando nosotros eh, nos topamos con lo que la Biblia nos manda, porque, por ejemplo, uno de los argumentos en contra, digamos, o cómo nosotros podemos debatir ese pensamiento, esa idea de que tenemos que dejar que las otras personas crean en lo que ellas quieran creer. El problema, y ese es uno de los problemas, o tal vez el problema principal, lo encontramos aquí en la gran comisión, como se le conoce, cuando Jesús asciende al cielo y le da este mandato a los discípulos. Aquí en Marcos capítulo 16, versos 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si nosotros tenemos el respeto, digamos, religioso o en cuanto a la religión, y la idea es que tenemos que dejar que la gente crea en lo que quiera creer, entonces no tendríamos que hacerle caso o dejaríamos de lado este mandato que Jesús dio a los discípulos, porque no solamente es para los discípulos, sino que solamente es para la iglesia en sí. Por eso se lo conoce como la Gran Comisión, porque es el deber, digamos, como de todo cristiano, de todo creyente, el predicar el evangelio. Entonces dejaríamos de lado este mandato, y no solamente hablando aquí Jesús a los discípulos en Marcos, vemos aquí también en Ezequiel capítulo 3 verso 18, cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Si gusta leer este pasaje completo, habla sobre eso también, de que Dios demanda de nosotros que nosotros hablemos, que nosotros advirtamos a las personas de su pecado o de lo que Dios condena, aquello de lo que Dios está en contra. Pero si hablamos de respeto, entonces tendríamos que dejar de lado estas cosas. No tendríamos que denunciar el pecado como lo dice la Biblia. Y cuando hablamos de pecado, no nos referimos, y eso lo hablé también hablando en los videos de la homosexualidad, donde hablaba sobre la homosexualidad. No nos enfocamos o la Biblia no condena, digamos, solo la homosexualidad como pecado o la idolatría como pecado, sino que cuando hablamos de pecado, pues se refiere a todo aquello que Dios condena, todo aquello que a Dios no le agrada. De hecho, la palabra pecado significa errar el blanco. La palabra pecado es como apartarnos del propósito de Dios. Cuando no cumplimos
con el propósito por el cual Dios nos puso aquí en la tierra, por el cual nosotros venimos a la tierra, cuando no estamos cumpliendo con ese propósito, pues estamos pecando. Ese es el pecado en sí. No, no solamente, digamos, la idolatría o la homosexualidad, la mentira, o sea, sino que pecado es desobedecer a Dios. Por eso dicen Salmos también de que dice el necio en su corazón no hay Dios. O sea, cuando nosotros dejamos de lado a Dios, eso es pecado. Ese es el origen, digamos, o el pecado principal, cuando nosotros nos apartamos de Dios, porque lo que hacemos, lo que mentimos, cuando alguien roba, cuando alguien engaña a los demás, cuando, o sea, esas son consecuencias de apartarnos de Dios. Pero entonces podríamos decir como que de alguna manera que el pecado principal es apartarnos de Dios. Ya lo que hacemos, pues ya son, que son consecuencias de eso, porque si nosotros estamos cumpliendo con el propósito de Dios y nosotros estamos cerca de Dios, claro que, y la misma Biblia dice que el que ama a Dios, pues no peca, porque el Espíritu que está en él, pues lo redarguye, el Espíritu nos guía, el Espíritu nos dice, cuando leemos la Biblia sabemos qué es bueno y qué es malo, o qué le agrada a Dios y qué no le agrada, pero cuando no obedecemos a Dios, cuando nos apartamos de Dios, pues empezamos a mentir o la gente empieza a robar o a matar y todo ese tipo de cosas que son consecuencias de apartarse de Dios. Pero volviendo al tema o al punto del video, dice acá en primera, vamos a ver aquí en Isaías, porque esto me llama la atención también, porque esto es todo el proceso, todo lo que conlleva la idolatría. O sea, desde el que hace, el que le da forma a la imagen o al ídolo, hasta el que se postra, se arrodilla o adora a ese ídolo o a esa imagen. Y esto, como este pasaje, es bueno leerlo porque explica bien todo esto. Está en Isaías 44 del 9 en adelante dice, Isaías dijo, los fabricantes de ídolos no valen nada, como tampoco valen nada los ídolos que ellos tanto quieren. Los que adoran a los ídolos son unos ciegos y estúpidos. El que funde el metal para hacer una estatua y adorarla como un dios pierde el tiempo. Esos artesanos son simples seres humanos que se enfrenten conmigo en un juicio. Hablando Dios, dice que se enfrenten conmigo en un juicio y quedarán llenos de vergüenza. Miren lo que hace el herrero, y aquí da toda esta explicación. Calienta el metal en el fuego, lo moldea a golpe de martillo y lo trabaja con su fuerte brazo, pero si el herrero no se alimenta ni bebe agua, se cansa y pierde todas sus fuerzas. O fíjense en el escultor, toma las medidas con su regla, hace un dibujo con el lápiz y el compás, luego hace una estatua que se parece a un ser humano en su templo coloca en su templo esa estatua sin vida. Hay otros que plantan cedros y la lluvia los hace crecer. Si prefieren cipreses o robles, los cultivan en el bosque hasta que están bien crecidos. Luego se llevan unas ramas de los árboles para hacer fuego y calentarse, o para cocer el pan, pero también usan otros pedazos del árbol para hacer la estatua de un dios y se arrodillan para adorarla. También hay quienes encienden fuego con la mitad de la madera, asan la carne, se comen el asado y se sienten satisfechos. Además, se calientan junto al fuego y dicen, qué bien se está aquí. Ya estamos entrando en calor. Y con el resto de la madera hacen la estatua de un dios, se arrodillan ante ella para adorarla y le dirigen esta oración, sálvanos, pues tú eres nuestro Dios. Esta gente no entiende nada, están tan confundidos y cegados que no pueden comprender nada. Les falta inteligencia para entender y poder decir, si la mitad de la madera la usamos para hacer el fuego, para asar la carne y cocer el pan, lo que estamos adorando no es más que un simple trozo de madera. Esa gente se deja engañar por ideas falsas y no es capaz de entender que lo que tienen en sus manos es pura mentira. En otras versiones dice que esa gente no se pregunta, tampoco no se pregunta si no es una mentira o si no es un fraude lo que tienen en su mano. Dice también acá en Corintios, eh,
hablando de la idolatría, escribe el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo. Apocalipsis capítulo 22, verso 15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. En este grupo, como vemos, y lo que decía también hace rato, de que pues, no es la idolatría o no solamente es la homosexualidad, sino que cuando habla del pecado, o tampoco tiene que ver con el nivel o qué pecado es mayor o qué pecado es menor, sino que el pecado es eso, es pecado. No importa robar, matar, engañar, es adorar, eso es pecado, no importa el tamaño o el color, como muchas veces se dice. Eh, Uno de los mandamientos, o el segundo mandamiento, de hecho, dentro de los 10 mandamientos dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ni imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Uno de los mandamientos, de hecho, es uno de los mandamientos es eso. Entonces, ¿qué diremos en cuanto al respeto? Y algo que yo comentaba en esa postal. Entonces, Jesús era un gran irrespetuoso. Entonces, Dios es un gran irrespetuoso porque el mismo Dios, uno de sus mandamientos dice que no tenemos que tener imagen, no debemos ni postrarnos ante ellas o adorarlas. Una de las cosas que dicen o que la religión tradicional dice de que ellos no adoran a las imágenes, sino que las veneran. Bueno, pero eso es solamente en teoría, pero en la práctica es adoración. En la práctica están adorando a esas imágenes. Vemos lo que dice también acá en Romanos capítulo 1, verso 21 en adelante, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Bueno, de aquí dice por los siglos, amén. Honrando, dice nosotros, dice la iglesia tradicional, la iglesia católica, de que ellos honran o respetan y veneran a las imágenes, pero no las adoran. Bueno, por aquí la Biblia nos dice de que no tenemos que arrodillarnos ante ellas, no tenemos que pedirles a ellos, no tenemos que venerarlas, porque solamente Dios es el único que merece toda adoración. Entonces, vemos lo que la Biblia nos enseña y hablando acerca del respeto, nos dice, y lo que hemos visto en nuestros pasajes que hemos dado lectura es que nosotros tenemos que hablar en contra de aquello que Dios pues denuncia, que Dios mismo denuncia. O sea, no es que uno lo esté haciendo porque uno quiere o porque uno piensa, sino que es lo que la Biblia dice. Y la Biblia el gran mandamiento, la gran comisión que Jesús nos dejó, dice que nosotros tenemos que predicar a las naciones. ¿Y qué es lo que tenemos que predicar? Pues lo que la Biblia dice. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Que la idolatría, que adorar imágenes, pues es pecado, que adorar, que postrarse ante los ídolos es pecado, eso es lo que tenemos nosotros que hacer según lo que la Biblia dice y lo que leímos en Ezequiel. También dice de que si nosotros no hablamos,
pues Dios nos va a demandar a nosotros, Dios nos va a culpar a nosotros por la muerte o por si un alma se pierde, si nosotros vamos a dar cuenta si nosotros no hablamos. Entonces aquí no tiene que ver el respeto o faltarle el respeto a las personas, sino que uno tiene que hablar la verdad, uno tiene que decir la verdad, uno tiene que advertirle a las personas qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios pide de nosotros. Bueno, espero que este video les haya servido, les haya ayudado. Si es así, pues deje su comentario, deje su opinión, su punto de vista. Y como decía, estos videos también los subo a Facebook. Si gusta visitarnos en la página de Facebook, pues ahí también dejar su opinión. Nos vemos en el próximo.